¿Cómo están? Muy buenos días. Mucho gusto de saludarlos. Muy agradecido por su presencia. Es un gusto, un gran honor presentarles una de mis conferencias. En este caso va a ser hombro doloroso. Hombro doloroso lo dio el doctor y lo dio bastante bien. Lo apruebo. Entonces vamos a tener codo anterior, ¿va? Anterior. Podemos evaluarlo como él dijo exactamente, ¿va? Transductores de alta resolución, evitar fenómenos anisotrópicos, posiciones, etcétera, ¿va? Iguales con el hombro, con el codo. Tenemos que ser bien dinámicos para hacer ultrasonido del codo. Tal vez más dinámicos que con el hombro. ¿Qué vamos a encontrar en el área anterior del codo? Tendinitis del brachialis, tendinitis del tendón distal del bíceps, rupturas del tendón distal del bíceps, cuerpos libres, todo eso lo vamos a ver, compresión del nervio radial, bursitis, lateralmente epicondilitis afuera. Vamos a ver anterior y también casi en cualquier lado, osteocondritis disecante. En la región posterior, cuerpos libres, que también forman parte del fenómeno de osteocondritis, lesiones del tendón del tríceps, bursitis del olecranon, compresión del nervio cubital, y medialmente epitrocleitis, que es como decir epicondilitis medial. El ligamento colateral medial, tanto como el lateral, son muy importantes de observar, y los nervios, ¿verdad? Indicaciones clínicas: masas quísticas sólidas, artritis, derrame sinuitis, proliferación sinovial, bursitis, cuerpos libres, traumatismos, ruptura muscular, por ejemplo, tendinosis, ruptura del tendón, miositis osificante, abulsión y fracturas, ligamentos, y en las neuropatías lo más común que vamos a encontrar es el atrapamiento del nervio cubital. Vamos a ver un par de casos muy interesantes, ¿no? Inestabilidad del nervio cubital muy frecuente también. Síndrome del pronador redondo es un poco más raro, pero sí lo vemos con relativa frecuencia, especialmente si tenemos pacientes suficientes. El síndrome del supinador corto en realidad, pero como es el de los dos supinadores, el cuadrado y el corto, ese es el afectado, el que está en el lado radial, ¿va? Entonces, en el abordaje anterior ponemos al paciente más o menos en estas posiciones y vamos a visualizar la articulación radiocondilar, ¿va? La vamos a ver bien, ciertamente. Articulación cúbito-troclear, el cartílago humeral, el cartílago la cabeza del radio, la fosa coronoidea. Esa la vamos a ver más a este nivel, solo que un poco más hacia adentro. El receso anular, vamos a ver patología ahorita de esto, tendón distal del bíceps, y el paquete neurovascular. En el codo anterior lo ponemos generalmente en extensión, a veces lo ponemos como que haga una oración, le decimos nosotros, pero es muy variable, no es esta la posición así necesariamente fija, ¿va? Esta tal vez nos sirve bastante bien para ver el tendón distal del bíceps, supinación del antebrazo con extensión completa. Lo vemos tanto en transversales como en longitudinales u oblicuas. Son miles de posiciones, ¿va? Según nosotros queramos hacerlo. Y vemos el codo, no solo a nivel de la articulación, sino 5 centímetros mínimo por arriba, 5 centímetros por abajo.
mínimo, ¿va? Entonces, el receso coronoideo anterior, aquí tenemos, esta es una sección coronal, aquí tenemos el músculo y tendón distal del bíceps, que a veces cuando empezamos lo confundimos con esta banda acá y decimos nosotros este es el tendón distal del bíceps, y no, este es del músculo brachialis profundo, ¿va? Es el tendón del músculo brachialis profundo. El que más se lesiona siempre es este, ¿va? El tendón distal del bíceps, y tenemos como referencia que más hacia adentro, justamente hacia adentro de este tendón, va a estar la arteria braquial. O sea, la arteria braquial puede ser nuestro punto de referencia para saber que a la par afuera está el tendón distal del bíceps y hacia adentro el nervio mediano. Es muy fácil verlo. Aquí vemos el cartílago y el tendón del brachialis, como les dije, en el área cartilaginosa. Entonces, esta es la maniobra que nos demuestra el libro de Martinoli, pero es un poco de haraganería no tomar una de sus propias fotos, ¿va? O sea, las tomé, las presté y ellos no se enojan, estoy seguro. Se pone el codo en máxima supinación para poder ver este tendón así, nítido, con su patrón fibrilar. Nosotros antes decíamos fibrilar hiperreflectivo o hiperecoico, no, ya sabemos que es fibrilar, punto. Ese es la estructura es fibrilar, ¿va? Son fibras de tejido de colágeno, ¿va? Lo ponemos en máxima supinación, como vimos al principio, una máxima supinación, así. El transductor tiene que estar siempre paralelo a la estructura que nosotros vamos a evaluar. Entonces, este tendón es difícil porque está oblicuo. Entonces, no podemos tener nuestro transductor normalmente así perpendicular. Entonces, tenemos que hacer esas maniobras y hundir un poco el transductor, hacer que el eje de ultrasonido lo barremos hacia arriba para llegar a obtener este tipo de imágenes, ¿verdad? Que son perfectas prácticamente para ver el tendón distal del bíceps, ¿va? Entonces, por su trayecto oblicuo, como ya dijimos, el tendón se va a ver hipoecoico y las personas que están empezando a hacer este tipo de ultrasonido lo van a confundir con tendinopatías, y no es otra cosa más que una anisotropía, así se le llama, al efecto oscuro que se puede ver por mala posición del transductor. Entonces aquí ya tenemos patología, aquí tenemos un tendón nítidamente normal. Aquí ya lo tenemos con vascularización. Dentro del tendón no hay vascularización que se pueda ver con ultrasonido. Se ve cuando hay patología. Y no es que sea propiamente dentro del tendón la patología, sino que viene de afuera hacia adentro, ¿ah? Por supuesto que el tendón está irrigado por dentro, pero es una vascularización tan mínima que no logramos detectarla todavía con nuestros transductores de uso corriente, que pueden ser de 12 hasta 17 MHz generalmente. Nosotros lo usual es el uso de un transductor de 12 MHz, ¿va? Entonces aquí lo tenemos con señales de reacción inflamatoria que viene de afuera hacia adentro, y aquí lo tenemos con una ruptura, que la ruptura está hasta más frecuentemente unos 3 centímetros de donde se inserta en la tuberosidad bicipital del radio, ¿va? Este es el hueso del radio y este es el húmero, ¿va? Entonces aquí donde se inserta se rompe, y aquí lo vemos en eje corto, está engrosado como lo podemos comparar con las imágenes anteriores. Aquí tenemos el tendón distal del bíceps, este es el músculo bíceps. Aquí nosotros tenemos que decirle con claridad al colega que nos lo manda dónde es el nivel de inserción, si es miotendinoso, si es tendinoso,
si está adyacente a la inserción, o bien puede ser otro tipo de patología que se puede confundir, ¿va? Todas esas son rupturas clásicas, ¿va? Aquí tenemos un caso clásico de bursitis bicipitorradial. Bursitis bicipitorradial, así se le llama, que está entre la porción distal del bíceps y la tuberosidad radial, ¿va? Nítido, ¿va? Aquí vemos el patrón fibrilar, aquí lo vemos un poco oscuro, tenemos que angular bien nuestro transductor para ver si hay asociada una tendinopatía, que en este caso que hay bursitis tan franca, no sería raro. Entonces aquí también tenemos vascularización, ¿va? Esta es una tendinopatía franca con una bursitis bicipitorradial severa que incluso producía compresión secundaria del nervio radial. Receso articular anterior, ya hablamos de los recesos, claro, podemos encontrar patología como líquido, entre las más frecuentes, patología del cartílago, como vamos a ver más adelante. Aquí el cartílago está muy grueso, está edematizado. Pasé mucho tiempo averiguando si se podía edematizar el cartílago, y si efectivamente se edematiza. Este es el clásico codo del pitcher joven. Vemos un fragmento óseo aquí, u osteocondral, que le llaman seco porque no hay líquido a su alrededor, ¿va? Entonces, este es el codo de la liga juvenil clásico, ¿va? Podemos encontrar, esto ya es patología, ¿va? Esto no lo vamos a ver en una anatomía normal del codo. Por ejemplo, acá hay otra fractura, hay un fragmento osteocondral también producto de una fractura. Esta es una jovencita que no le vieron esto de acá, pero con ultrasonido se ve perfecto, ¿va? Perfecto. Y aquí pues tenemos en el codo posterior, eh, hay que tener cuidado porque podemos decir que hay fracturas aquí, hay pérdidas de la solución de continuidad del perfil óseo, pero eso no es más que parte de la osificación que está viviendo esta jovencita, ¿ah? Esto sí es ciertamente un fragmento óseo. Entonces, lateralmente, lo más común es patología en el tendón extensor común. Tendón extensor común, ¿va? ¿Qué es esto? ¿Ah? Entonces, y los tendones que van a estar involucrados son estos, laterales, el extensor corto de radial, los extensores de los dedos, todos los que hacen eso, que les digo, extender la muñeca y los dedos, ¿va? Entonces, clásico en los tenistas, ¿va? Incluso le dicen codo del tenista, que no debería ser así, porque en muchos pacientes que no es tenista necesariamente va a tener este tipo de patologías, sobre todo las que son amas de casa, ¿va? Por razones de tiempo estoy pasando un poco rápido las diapositivas. Es extensísima la patología del hombro, ¿va? Y del codo, y no digamos lo que podemos ver nosotros con ultrasonido es bastante, ¿va? Este es un extensor común, ¿va? Eh, en el epicóndilo, ¿va? O sea, lateralmente, ¿va? Aquí tenemos la cabecita del radio, aquí tenemos el epicóndilo, y aquí ya no vemos ese patrón fibrilar, aquí lo vemos heterogéneo, áreas hipoecoicas, áreas más densas, y prácticamente podría ser el mismo paciente. Estamos haciendo un estudio comparativo, aquí está normal y aquí tenemos la patología, ¿va? Se pierde esta brillantez, esto tan bonito que se ve acá, y se pone así horrible, ¿va? Entonces aquí tenemos otro epicóndilo externo
lo vemos en el paciente, nosotros ya sabemos qué es, pero puede ser otra cosa. Sí, hay que examinarlo, por supuesto, no dedicarnos exclusivamente a la clínica, ya que tenemos el transductor a la mano, y sí vemos que esto efectivamente corresponde a lo primero que sospechamos, ¿va? Es una epicondilitis. El tendón extensor común, aquí en una imagen magnificada, nosotros estamos viendo que no hay patrón fibrilar acá, e incluso hay un defecto acá hipoecoico, no es anecoico completamente. Anecoico es cuando no vemos ecos, es el líquido, por ejemplo. Esto es hipoecoico. Esto puede corresponder a una ruptura, pero puede corresponder también al líquido que esté. Si está ahí el líquido, es una ruptura también, ¿va? Vemos que el perfil del hueso está nítido. Asumimos, si es joven, que no es tan crónico, ¿va? Aquí tenemos una tendinopatía del extensor común que estamos viendo, y le ponemos el color y nosotros miramos que hay una reacción inflamatoria severa. Miren, esa vascularización es increíble, ¿ah? Entonces, siempre le ponemos color. Nosotros vemos al tendón, podemos decir tendinopatía crónica, o si llega con mucho dolor, ya le ponemos color para ver si está con reacción inflamatoria asociada, como en el caso que acabamos de ver. Cuando ya vemos calcificaciones dentro del tendón, decimos nosotros, como dicen en la calle, está a punto de ruptura, ¿va? Aquí tenemos el epicóndilo, el radio, y aquí tenemos el tendón con pérdida total del patrón fibrilar, hipoecoico, engrosado y con calcificaciones en su interior, ¿va? Este es otro caso también con calcificaciones en su interior. Y el que más, el primero que generalmente empieza a sufrir la tendinopatía es el tendón eh, eh, carporradial corto, ¿ah? Perdón, sí, es este, ¿va? Este acá, aquí lo tenemos, ¿va? Y es este, ¿va? Entonces, esos son casos muy tempranos, ¿va? Carporradial corto, que es el más frecuente, ¿va? Y no se nos debe olvidar, a mí se me olvidó como 5 años, ¿va? O no lo sabía, mejor dicho, que había que evaluar también el ligamento lateral, y no digamos el ligamento medial, los ligamentos mediales, el complejo de ligamentos mediales, tanto como el complejo de ligamentos laterales. Es muy importante, ¿va? Decirle al colega que tiene una tendinopatía uh, asociada o no a patología del complejo de ligamentos, porque si lo operan por cualquier razón, porque les guste mucho la cirugía u otra cosa, entonces, y uno no les dice que está íntegro el complejo lateral de los ligamentos, en el caso de la observación de la epicondilitis, no vemos esto nítido, podemos cometer un grave error, lo operan y le dejan esto con una inestabilidad que va a sufrir toda la vida, ¿ah? Entonces tenemos el ligamento anular que va aquí en el radio. Ahí hemos visto mucha patología del ligamento anular. Es este, que va de afuera hacia adentro y se inserta aquí en el cúbito, por delante y por detrás. El ligamento radial colateral, que va del radio hacia el cúbito. El ligamento colateral cubital existe, ¿va? Existe el ligamento cubital colateral lateral, pero antes no lo mirábamos, ¿va? Ahí pasó el arquito ese, no sé cómo regresarlo, pero aquí se ve muy bien, miren, la pirámide, ¿va? Aquí la base está nítido, aquí no lo tenemos, ¿va? Entonces aquí decimos que
está asociada a la tendinopatía. Miren, incluso está como deprimido el tendón, porque aquí no hay sustancia, no hay ligamentos. Entonces hay que decirlo, no hay ligamentos, hay ruptura del complejo ligamentario. Entonces ellos cuando están operando van a ver cuál de los ligamentos está dañado, ¿va? Cuál de los ligamentos que vimos nosotros es el que está dañado, ¿va? Que normal, anormal. Este es el receso anular del radio, lo vemos con mucha frecuencia, particularmente en pacientes con artritis reumatoidea, ¿va? Tenemos la cabeza radial, aquí está pasando el ligamento y receso anular del radio, ¿qué está pasando? Aquí tenemos la patología, aquí era donde le dolía también, porque uno aquí le duele. Sí, ahí me duele, doctor, cabal. Entonces ya sabe uno qué es lo que está padeciendo esta paciente. Entonces, aquí tenemos una distensión, estos son pacientes con artritis reumatoidea. Se metió ahí la proliferación sinovial, el panus, y produjo esto, ¿ah? Ahora en el codo medial, ¿qué es lo que vamos a buscar? Primero, lo que vemos nosotros es el tendón conjunto flexor, el tendón conjunto de los flexores, ¿va? Es le llamamos epicóndilo medial, y yo con más frecuencia lo escribo como epitrocleitis o patología adyacente a la epitróclea de tal naturaleza, y normalmente se ve así un patrón fibrilar, como vemos pequeñas fibras aquí, nítidas, llegando normalmente, igualmente acá es normal, a insertarse al epicóndilo, ¿va? En esta posición lo estamos viendo un poco así, de lado, ¿va? Y tenemos que evaluar igualmente el complejo de ligamentos, ¿va? No es un ligamento, son 3 ligamentos, ¿va? Pero generalmente uno es el que miramos, es el más superficial. Y por supuesto, pues estamos hablando del tendón flexor común, que es lo primero que nosotros vemos al poner ahí nuestro transductor. El pronador está formado por pronador redondo, el flexor carporradial, el flexor digital superficial, el palmar largo y el flexor carpocubital. Y aquí lo tenemos con pérdida total del patrón fibrilar, engrosado, heterogéneo, con áreas hipoecoicas y vascularizado, ¿eh? Acá tenemos el ligamento colateral medial. Estamos hablando de esta parte del codo, ¿eh? Adentro tenemos varios ligamentos, pero el que más vemos es la porción anterior, ¿va? En pitchers. Este es un muchacho que estaba entrenando para trabajar en las grandes ligas, pero se le imposibilitó por esta ligamentopatía o ligamentitis, ¿cómo dirían ustedes? ¿Va? Bueno, podemos decir nosotros un esguince grado 1, porque no hay ruptura, ¿va? Entonces, aquí lo vemos engrosado, aquí comparamos, este es normal, aquí tenemos el anormal, ¿va? Posteriormente, lo que primero vemos es el tríceps, la unión miotendinosa y el tendón distal del tríceps, la fosa olecraniana. Este es el perfil óseo del húmero, que tiene una concavidad acá llena de grasa, y aquí pues el olecranon, ¿va? Fosa olecraniana, tendón del tríceps, olecranon. La bursa, vamos a ver con frecuencia relativa, bursitis del olecranon, el nervio cubital, muy frecuentemente, siempre lo tenemos que buscar, ¿va? Porque es muy frecuente la patología del nervio cubital. Aquí estamos viendo imágenes posteriores. A veces hay una pequeña cantidad de líquido, ¿va? Que es inespecífica. Generalmente cuando es muy poca es fisiológica a veces, pero cuando está así es patológico. Tenemos que buscar el porqué. Si no lo encontramos, decimos hay líquido de características inespecíficas, ¿va? Si no tenemos idea también, si no tiene una gota aguda, por ejemplo, ¿va?
Una entesopatía es entre el tendón distal del tríceps y el olecranon. Miren esa irregularidad del perfil óseo del olecranon, ¿va? Irregular totalmente, ¿va? Con alteraciones también del patrón fibrilar del tendón distal del tríceps donde se inserta. Este es un caso bastante similar. Y no digamos la ruptura, pero la ruptura no es tan sencillo, ¿va? Porque uno tiene que decir qué parte del tríceps, son tres partes, ¿verdad? Que se van a insertar en el olecranon. Si es la parte medial, si es la parte lateral o la parte interna, ¿va? O es total, ¿va? Entonces, porque eso es de mucho interés para el cirujano, porque tienen diferentes abordajes quirúrgicos. Entonces uno tiene que decir si es completa o no, ¿ah? Esta es una completa, ¿va? Aquí estamos 100% seguros, ¿va? Entonces, el otro caso no era completa, ¿va? Era mediana, ¿va? Y en artritis reumatoidea, el doctor Yanak, que lo van a escuchar, es brillante en todo este tema. Tenemos aquí una proliferación sinovial o un panus extenso rellenando esta cavidad olecraniana. Pero aquí le ponemos el color con factores que traten de ubicar la más mínima señal de vascularización. Aquí está en 0, ¿va? Es una vascularización grado 0, ¿va? Pero acá tenemos que hay vascularización y no digamos acá. Entonces aquí está activa la enfermedad, está activa. Definitivamente esto es importante, aunque sea solo una señal que veamos nosotros aquí adentro, eso es bastante patológico. Aquí está bien tratado, ¿va? Aquí está bajo tratamiento y aquí pues puede estar bajo tratamiento, pero o no ha causado efecto todavía o está maltratado. Este es un paciente con gota aguda, paciente que ha sufrido gota crónica. Aquí tenemos una entesopatía o entesitis. Vemos la irregularidad del perfil óseo y vemos la cantidad de líquido que hay acá, ¿va? La bursitis olecraniana, bastante común. Le dicen codo del dibujante, es la presión que uno pone sobre una mesa, sobre cualquier cosa, su codo. A mí me pasó que de Veracruz tenía que ir a Puerto La Cruz, Venezuela. Entonces fue un estrés intenso y terminé con una patología de bursitis en el codo, que me trataron mis queridos panas, que están por aquí algunos, de allá, ¿va? De Puerto La Cruz. El doctor Shabat es ciertamente de Puerto La Cruz, ¿va? Entonces, pueden ser sépticas. Uno tiene que correlacionar con la clínica para decir, muy probablemente séptica, ¿va? Tiene bursitis obvia, ¿va? Pero es muy probablemente séptica, ¿va? Entonces vienen los colegas, le succionan todo esto y le ponen antibioticoterapia, ¿va? Esta es una panorámica que son las que les gustan al doctor Chavarría, las panorámicas. Aquí tenemos que ser un poco gentiles, ¿va? Cuando ponemos nuestro transductor, porque si lo presionamos apenas vamos a ver esto, con suerte, ¿va? Pero si no presionamos, vamos a ver que sí está bien distendida. Este es el mismo paciente, ¿va? Es comparativo entre compresión y no compresión, ¿va? Entonces vemos que hay bastante líquido y aquí tenemos la foto que comprueba que es cierto lo que estamos diciendo, ¿va? La foto del codo del paciente. Entonces, esta es una paciente con bursitis secundaria a una gota aguda, pero que de plano ha sido crónica porque tiene hasta calcificaciones, ¿va? Para mí ese caso es impresionante. Y podemos ver pequeños fragmentos a veces hasta de 2.3 milímetros incluso. El ultrasonido de alta resolución
es impresionante por esto, ¿ah? Porque podemos ver en grande, como que si fuera un microscopio o un microsonoscopio, le vamos a terminar diciendo, podemos ver estructuras de 2.3 milímetros, pero si podemos medir las estructuras fibrilares, no digamos estas grandes masas, ¿verdad? Y por detrás del codo también tenemos un receso articular, ¿va? Y hemos visto en varias oportunidades esto. Al principio dijimos, ¿qué es esto, por Dios? Pero después nos recordamos que hay una articulación ahí, un receso articular y puede dilatarse, distenderse por cualquier motivo patológico que distienda mucho la cápsula articular. Muy bien, ha sido creo que suficiente para 25 minutos. Cualquier pregunta, por favor. Estamos prestos y precisos para responder.